Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 255. El ofrecimiento del dios ogro. 3 días pasaron desde la batalla. Los heridos fueron sanados y la paz llegó a la aldea Supar. En esos días, nos relajamos mientras permanecíamos vigilantes de más enemigos. No es que no se hubiera hecho nada, sino que no pasó nada. Realmente estábamos tranquilos a medida que pasaba el tiempo. Sanova se agotó considerablemente y pasó la mayor parte del día durmiendo. Estábamos preocupados de que fuese un problema grave, pero el médico dijo que era simplemente fatiga causada por el dolor muscular. Era la primera vez que tenía dolor muscular en su vida, así que dijo, todo mi cuerpo siente que se derrumbará. Julie, este cuerpo mío va a morir pronto. Te he enseñado todo lo que hay que saber. Incluso en mi ausencia, sé diligente. Y luego escribió su último testamento. Julie lloró, pero asintió con una mirada tan determinada en sus ojos que era divertido de ver. En reflejo, corrí hacia él y sostuve sus manos. Definitivamente veremos el autómata completado. Lo juro por mi respetuoso Dios. Deje que el poder de Dios se convierta en una cosecha generosa, y se otorgue a aquellos que han perdido la fuerza para estar de pie una vez más, curación al acabar, terminé sanándolo. Después de eso, Sanova se levantó con una cara sorprendida y comenzó las reparaciones del MK1. Julie solo miraba sin comprender. Atofe también permaneció relativamente dócil dentro de la aldea. Noté que hizo a los chicos del pueblo construir un trono con maderas. Además enseñaba a los guerreros los principios básicos de la batalla, pero aún no era un asunto serio. Al menos Eris estaba participando. Al mirar a Atofe, Sandor se sintió un poco avergonzado, pero a veces una sombra se proyectaba en su rostro. Estaba pensando en Alec después de todo. Incluso cuando le pregunté si quería la espada del rey dragón, me dijo que eso era botín de guerra y que lo usara como yo quisiera. Después de escuchar tales palabras, perdería la motivación para usarla. No tengo derecho a decir eso ya que confío en la armadura mágica, pero si la uso demasiado, no seré una buena persona. Así que deje que Orsted la guardase y la usaré cuando realmente cuente. Rickard pasó la mayor parte del tiempo con Norm. Aunque se sentía más como si Norm lo estuviera siguiendo como un pájaro joven. El hecho de que Rickard le enseñara todo tipo de cosas se parecía mucho a lo que Eris y yo hacíamos antes. Norm también fue diligente. Ser diligente es, bueno, ¿no? Doga se hizo popular entre las mujeres y los niños. Aunque tuvo miedo cuando llegó por primera vez a este pueblo, había ayudado devotamente durante la plaga, por lo que se sintió como si hubiera cruzado un obstáculo. Se habían aceptado el uno al otro. En estos días, tallaba muñecas de madera con una cara sincera y se divertía con los niños. La pelota se perdió porque Orsted la envió volando a algún lugar, por eso estaba un poco solo. El equipo de médicos había dicho que la salud de los Suparts progresaba favorablemente, por lo que pasaron a investigar la plaga. Investigaban mientras examinaban la comida de la aldea, o sería mejor decir que estaban recolectando muestras. Lo guardaban todo para llevarlo al reino Asura y anotando en documentos para uso futuro. Cliff, Elinalis y Ginger se dirigieron hacia la segunda ciudad Irel. De nuevo, enviamos una demanda al reino Vieiril con los prisioneros a nuestra disposición. Estaba la necesidad de una persona que recibiera la respuesta. 2 guerreros Supar, con sus cabezas rapadas, eran los escoltas, pero si el plan de Hisu todavía estaba en acción,
existía el peligro de que fueran derrotados. Estaba preocupado. Básicamente significaba que preparé una reunión para revisar la batalla. Incluso esta vez, había muchas cosas a reconsiderar. Particularmente, la parte donde caía al valle era peligrosa. ¿Por qué Jesús no se acercó a nosotros usando la herramienta mágica? Debemos añadir esas partes a la próxima situación hirviéndola hasta su núcleo. Las cosas que se han hecho no se pueden evitar, pero al menos no nos vamos a morder nuestras propias colas. Además, la mano de Atofe le fue devuelta y mi mano derecha fue restaurada usando un rollo de magia curativa. Instintivamente comencé a frotar el pecho de Eris con esa mano, lo que resultó en un golpe en mi mandíbula, que terminó noqueándome y dejándome inútil durante medio día. Y luego la magia. La magia que utilicé durante mi enfrentamiento con Alec. Intenté usarla varias veces teniendo en cuenta el mismo sentimiento, pero no funcionó. Fue posiblemente la manipulación de la gravedad, pero necesitaba algún tipo de ímpetu de nuevo. Ya reconozco el potencial de la manipulación de la gravedad. También debemos pensar en varias cosas respecto a las formaciones de teletransporte. Si tuviéramos que configurarlo en varios lugares como esta vez, el enemigo podría usarlos fácilmente. También debemos pensar en una contramedida para ese escenario. Sin embargo, las formaciones de teletransporte aún no se corrigieron incluso después de que pasaron 3 días. El segundo día llamamos a Arumanfi para preguntar por nuestra familia, pero nos tomó mucho más tiempo de lo esperado. Tal vez algún tipo de problema estaba teniendo lugar para Hitogami. Estaba preocupado. Aunque no tenía sentido preocuparse demasiado. Debo hacer lo que pueda. Al cuarto día. Las personas que partieron a Irel como mensajeros, regresaron. Volvieron lo antes posible después de recibir la respuesta del reino Vieiri. Muchas cosas fueron escritas en una carta. El rey de Vieiril quiere conocerte. Dice que, si se hace algo con respecto al potencial de guerra de la isla Ogro, entonces pensará en las circunstancias de la raza Supar. Por lo tanto, ese fue el resumen de la respuesta. Parece que la existencia continuada de la aldea Supar estará permitida por ahora. Regresaron bastante rápido. La carta puede haber sido escrita con prisa porque tenía arrugas, pero la firma era el verdadero negocio. El potencial de guerra de la isla Ogro se refería a Mur y sus hombres que Atofe dejó allí. Por orden de Atofe, tomaron a la gente de la isla como rehenes y se atrincheraron allí. Por ahora, no parecía que el dios Ogro fuese a luchar contra ellos. Bueno, solo quiere decir que hablaremos de las negociaciones de aquí en adelante. Bien. Con la excepción del asunto de la raza Supar, no hubo ninguna solicitud difícil. Por lo menos, deben escuchar sobre los asuntos relacionados con Jesús. Si es así, entonces vámonos. Llevaré a algunas personas de la raza Supar. Nuestro principal objetivo serán las negociaciones, pero si los Suparts iban a vivir dentro del reino de Vieiri, entonces estaba la necesidad de mostrar sus caras para que fueran aceptados. Si no lo hicieran, entonces existía la posibilidad de que algo así volviera a suceder. Pero también es posible que surja un grupo de resistencia después de ver a los Suparts. Creo que era necesario realizar un acto en el que el jefe de la raza Supar y la raza Ogro se den la mano. Mientras meditaba sobre tales cosas, seleccioné a mis miembros. Para la batalla, Eris, Sandor, Atofe y Ruiter. Cliff de la iglesia Milis para el papel de las negociaciones, y la asistente de Cliff, Elina Lice. Junto con 2 guerreros de la raza Supar, decidimos dirigirnos hacia la capital. El resto se quedará aquí para defender cualquier ataque al pueblo Supar. No solo llevaba a mi grupo, sino también a los prisioneros de guerra. Lamentablemente, no hubo una solicitud para el regreso de los prisioneros. Pero fuimos sinceros. Sea como fuere, las negociaciones pueden romperse, por lo que uno de ellos se quedará con nosotros como una de nuestras cartas. Mientras pensaba eso,
me moví hacia la cabaña donde se alojaban esos prisioneros. Dentro de la cabaña, los dos estaban sentados distraídamente sin ninguna conversación. Cuando me vieron entrar, me miraron con sospecha. ¿Qué tal este pueblo Supar? Es un lugar bastante agradable, ¿no creen? Hay muchas bellezas y los niños son enérgicos. La comida es un poco salvaje, pero su sabor no debería ser tan malo. Los guerreros de aquí son un poco contundentes, pero ya deberían saber que no son ofensivos hacia la raza humana. Solo habían pasado unos días para los prisioneros, pero estaban viviendo una vida bastante libre. Por supuesto, los mantuvimos bajo nuestro cuidado, les confiscamos sus armas, para asegurarnos de que no estuvieran disfrazados, los desnudamos también, pero atendimos sus necesidades con una mente hospitalaria. Muchos Suparts se aseguraron de darles la bienvenida como invitados y también fueron bastante amables con los prisioneros. No había ninguna necesidad de restringirlos. Eran libres de vagar por la aldea, y también podían salir de la aldea con una escolta Supar, después de obtener el permiso. No les preocupaba que huyeran. Esto fue porque ellos mismos le temían al lobo invisible. Durante los 2 días, cuando los Suparts comenzaron a cazar a los lobos, pudieron confirmar qué clase de bestia era el lobo invisible. Es el tipo de comida que se come en esta área. Todavía tenían un poco de miedo a la plaga, pero no había nada más para comer, por lo que no se pudo evitar. Dejamos que bebieran el tesocasu por el momento. Bueno, entendemos que los rumores se tuercen un poco más de lo que pensábamos. Los soldados estaban desesperados cuando los trajeron por primera vez, pero ahora parecían laxos. Pensé que aún no habían visto las buenas características de la raza Supar. Pero su impresión general definitivamente había mejorado un poco. El otro ya se estaba divirtiendo. Sin embargo, temía que en el momento en que saliera de allí, el otro se quitara la máscara y dijera: jaja, en realidad era un topo de Hitogami. Bueno, los seleccioné al azar y también pasaron por un examen estricto antes de entrar al pueblo. Incluso Orsted y Cliff los evaluaron adecuadamente. Algunos también se quedaron atrás, así que probablemente estuvo bien. Iremos al país para las negociaciones, por lo que uno de ustedes vendrá con nosotros. Me gustaría dejarte con uno de los altos funcionarios. ¿Eso estaría bien? Entiendo. Uno de los soldados asintió y el otro se levantó. Él es una persona honesta. Odiaría si estuviera distanciando algún tipo de vínculo personal entre estos dos. Bueno, el país finalmente aceptó nuestras condiciones por una vez. Entonces será una reunión en la que hablemos de cosas. Mientras meditaba sobre eso, partimos de la aldea Supar. 4 días más pasaron. Las negociaciones con el rey se desarrollaron sin problemas. El rey de Vieiril estaba asustado. Su actitud era similar a la del rey, pero prestó excesiva atención a mi discurso y conducta. También temía que Eris, Ruigert y Atofe estuvieran allí. Solo fui amenazado por el dios del filo y el dios del norte. Diciendo palabras tan arrogantes y de una manera tan indirecta también, pero nos dio una explicación. Admitió que una persona con cara de mono se estaba refugiando dentro del castillo, y que la única vez que salió del castillo fue cuando lo visité. Por si acaso, les pedimos que se quitaran todos sus anillos y también usé la piedra absorbente mágica, pero parecía que Hisu no cambiaría de lugar con nadie en el corto plazo. Sin embargo, supongo que Hisu era el rey esa vez después de todo. Él me engañó exitosamente. Una excelente habilidad de actuación como uno esperaría de él, probablemente por su mímica vocal. De todos modos, entregamos los nombres de los prisioneros mientras asegurábamos las negociaciones. Dijeron que si algo se hacía rápidamente sobre las fuerzas militares de la isla Ogro, estarían dispuestos a reconocer a la raza Supar. No nos estaban forzando a pagar reparaciones, pedir territorio o problemas difíciles como ese. Las personas que viven en este país simplemente estaban reconociendo a la gente que salvó a este país. Además de eso,
quien propuso la salida anticipada de la fuerza de subyugación fue Jisoo. Como rey, no pudo hacer nada sino suspirar y emborracharse. Si rechazaran nuestra demanda aquí, también estarían cortando sus lazos con la raza ogro. Se convertiría en una escena donde el reino Vieiril abandonaba a los prisioneros de la raza ogro. Este país tiene fuertes lazos con ellos. Si esos lazos se cortaran, podría significar efectivamente el fin de este país. Así fue, así que ahora nos dirigíamos hacia la tercera ciudad de Eilelul. Una isla volcánica podía verse vagamente en la lejanía de la ciudad portuaria. Estaría aquí de pie mientras Atofe y Sandor iban a la isla Ogro para negociar con el dios Ogro. Les pedí que fueran como mensajeros. Yo también quería ir, pero el Mk1 no podía abordar el barco, lo que me convirtió en un cuello de botella. No había barcos que pudieran resistir su peso. No sabíamos qué hacía el dios Ogro, por lo que sería preferible no separarme de la Mk1. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Si las negociaciones con el dios Ogro fueran sin problemas, los prisioneros de la isla serían liberados, por lo que cumpliríamos con el reino Vieiril. Como resultado, la raza Supar podrá vivir en la entrada del bosque y no cerca del valle. Todavía no estábamos seguros sobre qué fue lo que comenzó la plaga, pero al menos estarán lejos de lo que sea que lo haya causado. Tomará tiempo y trabajo para la migración, pero mi cometido casi había terminado. El último asunto a tener en cuenta es la posibilidad de luchar contra el dios Ogro. El dios del filo y el dios del norte ya no estaban. Entonces deberíamos ganar. Incluso si Jisoo tuviera algún potencial de guerra reservado, si se volviera un poco difícil, simplemente tendríamos que retirarnos al bosque y volver a prepararnos. Mientras meditaba sobre esas cosas, subí al faro para ver el océano con Richard y Eris como mis guardias. Era nostálgico ver un océano. Era grande y espacioso. Estaba extendiéndose debajo de un cielo despejado. La isla que se podía ver más allá del horizonte era la isla Ogro. Pensé que tendría la forma de una cara de ogro, pero era una isla normal. Era una isla volcánica, por así decirlo, y el humo estaba saliendo de la montaña. Ahora que lo vi, tenía una atmósfera de magnificencia o extrañeza, pero no en el mal sentido. Para decirlo claramente, era simple. Dado que los ogros vivían en ella, se llama Isla Ogro. Por supuesto, no subimos al faro solo para mirar el mar. La razón fue mirar un punto del océano. Había un bote que se acercaba a la isla. El barco que Sandor y Atofe habían abordado. Mientras estaba parado en la parte superior del faro, iba a vigilar sus negociaciones con el ojo de la clarividencia. Si las negociaciones fallaban y el dios Ogro enloquecía, o si Jisoo aparecía inesperadamente, tenía que idear un ataque a gran escala desde este lugar. Era un plan que involucraría a los inocentes ogros y enviaría las negociaciones con el reino Vieiril por el desagüe. Pero si Jisoo realmente estuviera allí, definitivamente atacaría. Hey Rudeus, ¿estás mirando correctamente? Estoy mirando. ¿Quieres un resumen? No lo necesito. Con una sonrisa irónica en su rostro, Eris continuó explorando. Solo podía mirar una parte de la isla con el ojo de la clarividencia. El lugar que miraba era fácil de ver y pude ver a varias personas reuniéndose allí. Era la playa. Habíamos decidido que ese sería el lugar para las negociaciones. Un ogro con un cuerpo notablemente grande se podía ver allí. Era el dios Ogro Malta. Estaba rodeado de ogros que se consideraban soldados. Parece que pelearon varias veces, los soldados estaban cubiertos con vendas. En el lado opuesto, soldados siniestros que llevaban una armadura negra los encaraban. Eran los guardias imperiales de Atofe. Mur también estaba allí. Pueden estar un poco heridos, pero no pude ver ningún daño en ellos. Eran mucho más fuertes que los soldados de la raza Ogro, después de todo. Aún así, no sabríamos qué pasaría si el dios Ogro luchaba,
pero tomamos como rehenes a toda la aldea. Probablemente no pelearía. Además, pude ver alrededor de 5 mujeres y niños de la raza ogro detrás de la Guardia Imperial, probablemente tomados como rehenes también. Sin embargo, era una guerra, por lo que habría muertes también. Esta puede ser una de esas disputas. Mientras pensaba en ello, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Después de la llegada de Atofe y Sandor, la mitad de los rehenes fueron liberados con facilidad. Luego, Sandor y el dios ogro hablaron de algo, después de lo cual se alejaron. No se sabía de qué estaban hablando, pero el dios ogro se relajó. Aunque el ojo de clarividencia me permitía verlos, no podía escuchar sus voces. Rudeus. Al día siguiente. Yo, que estaba durmiendo en una posada de la tercera ciudad, Eilelul, me desperté por el grito de Eris. ¿Qué pasa, cariño? Déjame dormir un poco más. Mientras decía eso, alcancé sus pechos, pero mi mano fue golpeada. Eso fue hiriente para tu hombre. Es violencia. ¿Pero no está permitido? Sentí una sensación a pesar de mi abstinencia. Él está aquí. ¿Qué? Ese tipo. Después de gritar, ella salió corriendo de la habitación. Me gustaría que deje de hablar solo con los sentimientos. Es difícil para una persona intelectual como yo entender palabras tan vagas. Ese tipo. Mientras aún trataba de entender lo que pasaba, levanté mi cuerpo. Después de frotar mis ojos soñolientos, miré por la ventana. Vi a un grupo de personas de cabello castaño rojizo parado frente a la posada. Ese tipo. Salí rápidamente de la habitación y corrí hacia el primer piso. El dios ogro estaba sentado con las piernas cruzadas frente a la posada. En su entorno había jóvenes de la raza ogro con caras lastimosas. Como para enfrentar a Rickert y Eris, estaban listos con armas y escudos. Cuando di un paso adelante, la multitud me abrió un camino. Me paré frente al dios ogro. Y entonces Sandor me susurró algo. Parece que el dios ogro quiere llegar a un acuerdo. Lo traje conmigo para disminuir las probabilidades de trampas. Entiendo. Si no tenía la intención de pelear más, tampoco podía decir que no. No sabía lo que Sandor estaba prediciendo, pero no parecía que esta fuera la estrategia de Hisu. A juzgar por las apariencias, Atofe, Eris y Rickert no parecían ser cautelosos. Estas personas habían entendido algo que los había relajado. Cuando el dios ogro me miró, me preguntó como si buscara algo. ¿Eres líder? Sí. Rudeus Greyret. La persona a cargo. Yo, Malta. Cuando me incliné, Malta también hizo una reverencia mientras estaba sentado. Necesito hablar. Yo también quería hablar contigo sobre algunas cosas. Seguí el ejemplo del dios ogro y me senté con las piernas cruzadas en el suelo. El otro lado estará en la misma postura, eliminando cualquier descortesía, o eso me gustaría pensar. Cuando lo hice, algunos de los jóvenes de los alrededores se pusieron a mi lado y sirvieron tazas de sake entre mí y el dios ogro. Fue tazas de sake. Esas copas se llenaron rápidamente con bebidas. Se me sirvió alcohol común. Pero era salsa de soya para el dios ogro. Salsa de soya e incluso miso, esta área podría ser similar a la cultura japonesa. Poder beber. Gracias por la bebida. El dios ogro bebió de una vez y yo también. Sería malo si nos emborrachamos, entonces fue solo una ronda. Beber podría ser parte de la cortesía. Pero bueno, ¿de qué deberíamos hablar ahora? Primero sería Hisu. Oh, ¿eres un apóstol? La apariencia de Ogrodono no se veía muy bien. Debo transmitirlo de una manera simple para que sea fácil entender un tema tan complicado. Suavemente, como si estuviera enseñando a Eris.
He oído. Mientras dudaba por un momento, Dios Ogro habló. Señor demonio atacó aldea. Robó comida. Imperdonable. Pero gente que no puede pelear, todos viven. Dios Ogro dijo eso y miró a los ogros circundantes. Todos vivieron. Incluso si fuera una batalla pequeña, esperarías algunas muertes. Pero, no, quiso decir que los no combatientes no murieron. Parece que incluso Atofe conocía esa distinción. Bueno, fue la estrategia de Mur sin embargo. Tu casa, destruida, tus no luchadores, vivos. Nosotros igual. Ogros protegen país. País se rindió. Yo cabeza de ogros. No hay razón en pelear. Negociar. No podía perdonar a Atofe que atacó la aldea. Él destruyó mi oficina también. Pero no atacó a los no combatientes. Por lo que es la misma situación. La raza ogro tiene el deber de proteger al país, pero el país ya se ha rendido. Como jefe de los ogros, concluyó que no había razón para luchar, por lo tanto, es necesario negociar. Algo así. ¿Qué hay de Jisu? Jisu decir que tú destruir país. Así que yo ayudar. Pero Jisu huyó. País no destruido. De todos modos, país y raza ogro perecen. Jisu dijo que yo destruiría el reino Vieiri. Pero no lo hice. Por el contrario, Jisu huyó. Si el dios ogro actuaba más allá de esto, entonces tanto el país como la raza ogro perecerían. Jisu mintió. No confíes más en él. No destruiré el país. Fue la mentira de Jisu. Mi rendirse. Moriré, pero perdonar vidas a mis no combatientes. Mientras decía eso, el dios ogro bajó su enorme cuerpo frente a mí, cerca de postrarse a sí mismo. Los jóvenes de los alrededores tenían una expresión triste. Probablemente estén pensando que mataré al dios ogro aquí. Matar a tus enemigos es una cuestión de rutina. Y estaban siguiendo esa regla de mala gana, concluyendo que su cabeza morirá y ellos vivirán. ¿Por qué era tan sombrío? Tenía esa pregunta, pero creo que simplemente era correcto. Con el país en rendición, solo significaba que los ogros habían perdido su apoyo. El potencial de guerra de mi lado era superior y si quisiera hacerlo, podríamos fácilmente subyugar la isla. Por supuesto, eso era algo sin sentido para mí. Ahora bien, ¿debería matarlo o no? El dios ogro dijo que ya no confiaba en Jisu. Parecía el tipo de persona que no decía mentiras. Estaba bien creerle. El discurso del dios ogro fue pobre, pero de ninguna manera era un idiota. Según mi interpretación, él era bastante lógico. Su índice de inteligencia podría ser más alta que la raza demoníaca inmortal. Entonces, aunque inesperado, era posible que él pudiese mentir. Después de reflexionar un momento, le pregunté una última cosa. Ogro Dios Dono, no eres un apóstol de Hitogami, ¿verdad? Incorrecto. Jisu decir nombre de Hitogami, pero no saber. Incluso si saber, isla ser importante. Los ojos del dios ogro eran fuertes, claros y honestos. Si estaba mintiendo en este momento, entonces ya no podría creer en nada. Entiendo y acepto tus palabras. Cuando dije eso, el entorno se envolvió en alivio. Está bien dejarlo vivir. De esta forma será útil en el futuro. Sin embargo, Dios Ogro-sama. Haré que luches contra Jisu. Si nos traicionas y huyes, invadiremos la isla. Si tenemos en cuenta la destrucción de las trampas de Jisu, entonces esto debería estar bien. La relación entre el dios ogro y la raza ogro es profunda. Amenazar a alguien no es demasiado bueno, y sería problemático si la traición ocurre en el último momento.
Rogar. ¿Pelear solo? No, pelearás con nosotros. Entonces, ¿qué pasar no combatientes cuando muera? En cuanto a los sobrevivientes restantes de la raza ogro, uno de nosotros asumirá la responsabilidad y asegurará su seguridad. Eso no mentir. El dios ogro asintió. Y luego el joven de antes sirvió salsa de soya en la copa del dios ogro y alcohol en la mía. El dios ogro lo sostuvo en su mano con dedicación. Y lo imité de nuevo. Juro por mí. Juro por el nombre del dios dragón. Cuando devolví una respuesta adecuada, el dios ogro asintió con una expresión solemne. Y luego las tazas fueron vaciadas. Por lo tanto, la batalla con el dios ogro concluyó. Esa noche, se realizó un banquete en la cercana playa de Eilelul. El alcohol de la raza ogro fue sacado del almacén y todos los ogros se entretuvieron con nosotros. Parecía que los ogros tenían algún tipo de costumbre de intercambiar bebidas cuando se habían reconciliado, después de una batalla. Beber alcohol para perdonar y olvidar todo. Ese parecía ser el estilo de la raza ogro. El dios ogro me hizo beber mucho y después de que no pude seguir bebiendo, dejé que Atofe se hiciera cargo del resto. Después de eso, comenzó una competencia de bebida entre Atofe y el dios ogro, momento en el cual me escapé de allí. Después de calmarme con la magia de desintoxicación, caminé por el banquete durante un rato, y cuando me di cuenta de que alguien no estaba allí, me dirigí hacia la playa. Sandor estaba bebiendo allí solo. Ah, hola. ¿Puedo sentarme a tu lado? Adelante. Me senté a su lado y exhalé un suspiro. ¿Qué estaba pensando, sentado en un lugar tan lejano? Eso era algo que incluso el torpe yo podía entender. Probablemente tratase sobre Alec. Estaba instando a Alec a rendirse hasta el último momento. Incluso si él es un dios del norte, incluso si su hijo tuviera hostilidad contra él, definitivamente no querría matar a su hijo. Sin mencionar, no tengo intención de disculparme. Si me hubiera retirado allí, si hubiera dejado escapar a Alec, entonces era posible que este banquete no hubiera sucedido. El dios del norte podría haberse unido a Jisu y al dios ogro, y podrían haber vuelto con más agresión aún. De hecho, creí que incluso Sandor pensaba que ese juicio no estaba mal. Sandor no dijo nada. Él ya debería haberse dado cuenta. Lo que le pasó a Alec fue lamentable. Ciertamente. Sin embargo, el hecho de que no estaba mal y guardar silencio al respecto eran dos cosas diferentes. Ese niño tenía talento desde joven. Cuando tomaba una espada, podía empuñarla mejor que nadie. Cada vez que luchaba contra bestias, podía ver a través de su debilidad en un instante. No había nadie en su generación que pudiera vencerlo. Es por eso por lo que terminé teniendo grandes expectativas de él. Le concedí la espada del rey dragón y sucedió al nombre del dios del norte. Pero, supongo que no debería haber hecho eso. Alec estaba obsesionado por convertirse en un héroe. Algo como dios del norte es, después de todo, solo un nombre. Pero se había obsesionado con eso. Sandor dijo eso y tomó otro trago. No era algo que yo pudiera decir. De aquí en adelante, si reuniera suficiente experiencia, tal vez habría encontrado algo que lo hubiera hecho merecedor del título de Dios del Norte. O eso pensé, pero no pude decirlo. Ya que Alec ya no estaba aquí. Bueno, deja pasar lo pasado. Estoy un poco preocupado ahora, pero no tienes que preocuparte por eso, Rudeustono. Así son las guerras. ¿Es eso así? He oído que tienes muchos hijos. Entonces, una oportunidad vendrá donde debes pensar sobre eso. La sensación de un padre que sobrevivió a su hijo. Eso todavía era desconocido para mí. Y no deseaba saberlo en el futuro. De todos modos, rezo por la felicidad de mi hijo en el otro mundo. Sí.
A partir de ahí, nuestra conversación se detuvo. El rugido de las olas resonaba desde nuestro frente y las voces del banquete a nuestras espaldas. Cuando discutíamos con este tipo de ambiente, parecía que esta batalla finalmente estaba llegando a su fin. A pesar de que aún no hemos derrotado a Jesús, y mucho menos lo hemos visto, estaba llegando a su fin. Ese fue un tinte de ansiedad que brotó desde el final de la batalla. En cuanto al resultado, estábamos cerca de completar la victoria. Pero hubo momentos en los que apenas logramos pasar y donde la suerte jugó un papel importante. ¿Qué hay del próximo movimiento? ¿Podríamos luchar como esta vez y alcanzar la victoria? Puede ser difícil. Jesús probablemente hará aún más estrategias después de juzgar esta batalla. Al final, me pregunto quién fue el último apóstol de Hitogami. Esas fueron las palabras que salieron. No era el dios del filo. Tampoco el dios del norte. Ni siquiera parecía ser el dios ogro. Jesús y el rey oscuro Vita. Todavía quedaba un apóstol desconocido. De acuerdo con el dios ogro, Jesús había huido. Tal vez se había llevado a esa persona que aún no había conocido con él como yo esperaba. Pero, había algo. Sentí que me estaba olvidando de algo. Una pieza faltaba. Una persona más que debería ser más como un apóstol no había salido aún. Veamos. A decir verdad, incluso yo no puedo imaginar a alguien que fuese uno. Tal vez podría haber un apóstol diferente moviéndose en un lugar diferente. En un lugar diferente, un apóstol diferente. Cuando pensé en eso, el recuerdo que se me vino a la mente fue mi casa. El dios ogro no la había atacado. Pero existía la posibilidad de que la mano de otra persona se acercara. Todavía no teníamos ningún medio para regresar. Hicimos un trato, pero todavía tardaba mucho más de lo previsto. Me pregunto si Saria estaba siendo atacada en este momento. No pude evitar estar preocupado. Estaba ansioso, pero no podía hacer nada más que dejar que la gente se ocupara de eso. Simplemente no quería sentirme como un padre que había sobrevivido a su hijo. Estaba peleando para no poder probar ese sentimiento. Como si quisiera eliminar esa sensación, sostuve la taza frente a mi boca y la tomé de un trago. Solo quería regresar rápido. Sandor levantó la cara de repente. Él miró el mar. ¿Hay algo brillante? En esas palabras, miré hacia el mar también. Era de noche ahora mismo. El mar estaba completamente oscuro, no se podía ver nada. Solo se escuchó el rugido de las olas. Incluso cuando usé la clarividencia, no pude ver nada. ¿De dónde viene? Ahí, allí, ¿no puedes ver? Se nos está acercando. Al igual que antes, nada entró en mis ojos. Forcé un poco los ojos, pero todavía no podía ver nada. Me pregunto si se había emborrachado y estaba viendo ilusiones. ¿Debo traer una lámpara? ¿Realmente no puedes verlo? No puedo verlo. ¿No son los ojos de Sandor San demasiado buenos? Sandor frunció el ceño confundido. Seguramente era posible que el poseedor de la clarividencia tuviera la culpa. Tal vez porque estaba borracho, estaba mirando en otra dirección. Tal vez un poco hacia arriba. No me digas. Rudeusdono, cierra tus ojos de demonio. Ah, bien. Cerré mis ojos. Eso no, corta tu suministro de maná a tus ojos demoníacos. Como ordenó, corté el suministro de maná a mis ojos demonio. Tanto la previsión como los ojos de clarividencia. En el momento en que lo hice, pude verlo. Alguien dirigiéndose hacia la orilla de la playa justo ahora. Ese tipo era grande. Con una altura de más de 2 metros, su tamaño era similar al dios ogro. Ese tipo llevaba una armadura dorada en su cuerpo. Ese tipo tenía 6 brazos.
Ese tipo llevaba a una persona en su hombro. La persona que estaba sobre su hombro llevaba una bata con patrones extraños. Se quitó la capucha de su bata, y una cara nostálgica saltó a mis ojos. Ah, entonces nos encontramos aquí, senpai. Una persona con cara de mono. Era Hisu. Por el amor de Dios, justo cuando pensé que aterrizaríamos desapercibidos, esto sucede. Esto no es bueno. Fujajajaja, será mejor que no pienses que todo saldrá según lo planeado, ¿eh? No es así. El que respondió a Hisu era un hombre con una armadura dorada en su cuerpo. Era una voz nostálgica. Nunca podría olvidar esa forma de reír. Era Buddy. Buddy Gaddy. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué estaba él con algo así y con Hisu? ¿El dios ogro nos traicionó? ¿O Sandor los llamó aquí? No me digas, no, pero esto es... Varios pensamientos pasaron por mi mente, las palabras no parecían salir. Mi cuerpo comenzó a temblar sin ninguna causa. Esa armadura dorada era mala. No sabía por qué era malo, pero podía sentir una premonición siniestra en ello. Si luchara contra alguien como él sin ninguna armadura, entonces sería una muerte instantánea para mí. Ha pasado mucho tiempo, Rudeus, y Alex también. A pesar del estado de absoluto asombro de Sandor, su frente estaba completamente empapada en sudor. Aunque debería haber atacado de inmediato, no se estaba moviendo. Lo sentí por Sandor frente a mí. Viejo tío. ¿Por qué estás aquí? No es obvio. Es porque el gran yo es un apóstol de Hitogami. Badigadi habló. Él habló imponentemente sin ninguna vacilación. Él era el último apóstol. Ah. Ya veo. Así era. Lo había olvidado. ¿No me advirtieron antes también? Kisirika había dicho que la posibilidad de que Badigadi fuera un apóstol era alta. Y también fue quien trajo a Ruijerd al pueblo, fue una cuestión de hecho. Era Badigadi. ¿Por qué lo había olvidado? La última pieza cayó en el rompecabezas. A petición de Hitogami, escolté a Ruijerd al pueblo Supar. En medio de la batalla, debía obtener esta armadura que estaba en el centro del océano. Al unir las virtudes del rey oscuro Vita, dios del filo, dios del norte y dios ogro, el gran yo derrotaría a las personas que habían perdido sus rutas de escape y al dragón Orsted, por lo tanto, el gran yo. Jefe, jefe. ¿Qué es? Justo cuando estaba de humor para hablar con humanos. Estás hablando demasiado. No hay necesidad de ir tan lejos. Una persona tan aburrida. ¿No está ya nuestra estrategia abierta? Mientras se rascaba las mejillas con los dedos, Hisu se encogió de hombros. Pero con esas recientes palabras, pude conectar los puntos. Yo tenía razón. Dios del filo, dios del norte y dios ogro. Ninguno era apóstol de Hitogami. Y si hubiera dejado escapar al dios del norte, la pelea habría continuado. Sin disolver la fuerza de subyugación, habrían ingresado al bosque para la confrontación final. Durante ese tiempo, aterrizarían en la isla Ogro. Derrotarían a los guardias imperiales de Atofe para deshacerse del miedo del dios Ogro. Con solo el dios del norte y el dios Ogro, tuvimos una pelea tan cerrada. Y encima de eso, si Badigadi viniera, no tendríamos oportunidad de ganar. Pero sí es ahora. El rey oscuro estaba muerto. El dios del filo estaba muerto. El dios del norte estaba muerto. El dios ogro se había rendido. Los oponentes solo eran Hisu y Badigadi. No, lo sé, senpai. He oído de Hitogami que has ganado en el bosque. ¿Estás pensando que no tendremos ninguna posibilidad de ganar tan tarde en el juego, eh? Hisu era inútil en la lucha. Es por eso que podríamos ganar.
¿podríamos ganar? Pero ya sabes, ¿realmente va a ser así? Este caballero de aquí es toda una leyenda, ¿sabes? Al ser llamado una leyenda, Buddy se volvió arrogante. Hace 4200 años. El gran yo tuvo una lucha contra ese rey dragón demonio Laplace. Yo, el señor de los demonios más fuerte. Mientras tragaba su propia saliva, la armadura usada por Buddy brilló, como si estuviera verificando su existencia. Llamado el dios de la lucha, Buddy-Gaddy. Yo solo debería ser suficiente, ¿verdad? Era así después de todo. Así que esa era la armadura del dios de la lucha. Una armadura de cuerpo entero emitiendo una sensación extraña. Tenía escalofríos similares a cuando peleé con Orsted en serio por primera vez. Podía decir instintivamente que no podríamos ganar. En el momento siguiente, Buddy-Gaddy extendió sus brazos cruzados. Yo soy el dios de la lucha, Buddy-Gaddy. Yo soy el subordinado del dios dragón, Rudeus el Panta. No pude terminar mi presentación, al ser interrumpido por Sandor. Mi nombre es Alex Kallman Ryback. Soy el dios del norte Kallman II. Desafío al inmortal demonio Buddy-Gaddy a un duelo personal. Juro por el honor del clan demonio inmortal, acéptalo. Buddy-Gaddy paró. Y luego vio a Hisu con cara de preocupación. El gran yo tenía la intención de enfrentarse a Rudeus. Está bien si te niegas. No puedo hacer eso. Se ha decidido desde los tiempos antiguos que un señor de los demonios siempre debe aceptar un desafío. Hisu estaba aturdido. En lugar de Hitogami, parece que el control de Hisu se había aflojado. Incluso yo no tenía el espíritu para controlar a Buddy-Gaddy, a Tophe o a alguien así. Rudeus Tono. Durante ese tiempo, Sandor susurró. Trataré de ganar algo de tiempo aquí. Durante ese tiempo, reúne nuestras fuerzas y pule tu contramedida. ¿Y tú, Sandor-san? Puede que no regrese vivo. Tuve problemas para respirar. No pude responder de inmediato. Pero asentí rápidamente. Yo era de carne y hueso. Incluso si la MK1 estuviera cerca de mí, ahora mismo soy de carne y hueso. No se trataba del margen de seguridad. No había ninguna posibilidad de ganar en este momento. Solo me convertiría en un obstáculo si ambos luchamos. Si luchara aquí en este momento, sería un demérito. Por favor, hazlo. Dije eso y corrí hacia el pueblo. Mientras escuchaba el intenso choque de las armas detrás de mí. Capítulo 256. El ataque del dios de la lucha. Me reuní de nuevo con el resto de mis compañeros, y en cuanto comprendieron que se trataba de un nuevo ataque, Atofe se puso en pie emocionada. ¿Dónde está el enemigo? En la playa. El enemigo es el dios de la lucha. Es Buddy-Gaddy. De momento Sandor-san está haciendo de señuelo, pero deberíamos hacer una retirada estratégica para reunir fuerzas. Muajajaja. Así que ese Buddy ahora es nuestro enemigo. Es un oponente digno de mí. Guardia Imperial. Al ataque. Sin siquiera dejarme terminar, Atofe y su unidad de guardias imperiales se pusieron en marcha en dirección a la playa, sin darme oportunidad de detenerlos. Por supuesto que fui tras ella, con Richard y Eris en mi espalda, y con Cliff algo rezagado, debido a que usó magia de sanación en todos. No obstante, debíamos de evacuar a los ogros. Os acompañaré. Pero el dios ogro tenía otros planes. Quizás para cumplir lo que nos prometió, el dios ogro siguió los pasos de Atofe, dirigiéndose ambos al campo de batalla, momento en el que en mi cabeza mi actitud pasó de retirada a combatir. Sandor, Atofe y Malta, el dios ogro. Si pelearan solos y perdieran, sería un duro golpe para nuestras fuerzas. Por mucho que no sea lo más aconsejable, vista la situación, lo mejor es mantener la línea de defensa y realizar un ataque frontal contra ellos.
Tampoco es que sea ninguna locura. Cuento con Eris, Ruiger, y si hicieran falta varios guerreros Upar, Cliff y Elinalis, Atofe y sus 10 guardias imperiales, y para rematar también el dios ogro. Poseemos más que potencia de fuego suficiente. Tras mi análisis, llegué a la conclusión de que verdaderamente teníamos las de ganar. Y con esa idea en mente, me encaminé hacia el salón de banquetes y subí en la MK1. Habiendo evacuado a todos los ogros y tras montarme en la MK1, me dirigí a la playa. En el poco tiempo que había llevado realizar esos pasos, el campo de batalla había evolucionado en dirección a Eilelul, con las fuerzas de Atofe peleando contra Badigadi mientras el agua les llegaba por la cintura. Atofe y Malta peleaban cuerpo a cuerpo contra Badigadi, que se defendía de ambos al mismo tiempo que protegía a Hisu, al cual llevaba a sus hombros. El mero hecho de ver a Hisu a hombros de Badigadi sin ningún problema, mientras el rey demonio envuelto en la armadura dorada, continuaba luchando sin despeinarse contra Atofe y Malta, dejaba claro que la diferencia en habilidad era evidente. Badigadi parecía estar peleando contra niños. ¡Qué fuerza tan abrumadora! No podía ver a Sandor por ninguna parte. ¿Ha derrotado a Sandor? ¿Dónde está? Mientras buscaba a Sandor en el campo de batalla, pude ver cómo la Guardia Imperial de Atofe rodeaba a Badigadi lanzándole hechizos de distintos elementos, como pudieran ser flechas de fuego, de hielo y hasta cañones de piedra, cayendo sobre Badigadi como lluvia ininterrumpida. Pero todos los hechizos desaparecían poco antes de impactar contra él, es más, ni siquiera llegaban hasta Hisu. ¿Será alguna habilidad de la armadura del dios de la lucha? O quizás sea cosa de Hisu y sus objetos mágicos. Si fuera cosa de Hisu, me gustaría poder acabar pronto con él. Es más, debería haberle matado durante el combate entre Badi y Sandor. Aunque algo me dice que Badi no tardó demasiado en vencer a Sandor, viendo lo lejos que han llegado en su avance. Y acabar con Hisu me habría llevado unos preciosos minutos, quizás suficiente hasta para impedirme llegar hasta la sala de banquetes y avisar al resto, lo que habría propiciado mi muerte a manos de Badigadi. Además, Hisu tiene información más que de sobra acerca de mí. No me cabe duda de que habrá preparado varios planes para defenderse de mí o hasta vencerme. Por si fuera poco, cuando estuvimos frente a frente, se le veía extremadamente confiado. En ese caso, lo mejor es aceptar que no habría podido acabar con él ni con un inesperado cañón de piedra por mi parte, es lo mejor. Además, que en esa situación no tuve tiempo para pensarlo demasiado. Atofe y Malta supusieron para mí fuertes oponentes, pero incluso sin haber llegado a luchar en ese estado contra él, supe de inmediato que Badigadi los superaba con facilidad. Hasta el punto de que no me sorprendería que ambos cayeran en cualquier momento durante el combate actual. Les ayudaré. No, para. Detuve a Eris antes de que se lanzara al combate mientras acumulaba poder mágico en mis brazos, aprovechando que Atofe y Malta estaban distrayendo a Badigadi y que todavía había suficiente distancia entre nuestros grupos. Si espero a que Atofe y el dios ogro sean lanzados por Badi en alguno de sus lances. Daré el disparo de salida con mi magia, Cliff Senpai. Apoya a nuestras unidades desde aquí después. De acuerdo, confía en mí. Atofe y Malta podrían recibir fuego amigo, pero Hisu está ahí mismo. Tengo línea de fuego. Quizás no consiga nada, pero es mejor intentarlo. No puedo dudar ahora. El ritmo del combate cambiaría drásticamente si Hisu desapareciera, y Hisu es una persona normal sin especial habilidad para el combate. Un golpe certero sería suficiente. En ese caso, un cañón de piedra. No, mejor usaré relámpago. Los cañones de piedra de la Guardia Imperial no están teniendo ningún efecto, aunque quizás el mío atravesara esa protección, pero no tengo ninguna prueba. Debe ser uno de mis hechizos capaces de atravesar Toki. Decidido. Fu. Respiro hondo y alzo mi mano izquierda, y encauzando la corriente de poder mágico de mi cuerpo, creo las nubes y un remolino que las controle. Evito la impaciencia que siento en mi interior, y me dedico a expandir sin descanso el tamaño del hechizo que estaba preparando.
En apenas unos segundos, la lluvia comienza a caer, y el cielo comienza a iluminarse con relámpagos esporádicos. Creo una acumulación de nubes, que el viento fuerza a mantenerse concentradas en una espiral, que se agranda a cada segundo que pasa, sobrecargándolas con mi poder mágico. Las corrientes de aire a esa altura llegan incluso a afectar el oleaje a nuestro alrededor. Todavía se puede considerar este hechizo como la magia cumulonimbo, pero de ser así, simplemente sería necesario dejar que la lluvia continuase durante varias horas. Para convertirla en el hechizo relámpago, la idea es comprimir aún más las nubes y forzar una descarga eléctrica hacia el objetivo, pero en su lugar, mi poder mágico expande aún más el tamaño de las nubes sobre nuestras cabezas. Lo que debería ser una nube de tormenta concentrada se convierte en una enorme nube que se acerca más y más al horizonte, indicando un tamaño de varios kilómetros de ancho y cuya lluvia cae como un aguacero sobre nuestras cabezas. Aún no. El oleaje cada vez es más intenso, y los combatientes ya no pueden ignorarlo con tanta facilidad como hasta ahora. Un poco más. Continúo dirigiendo mi poder mágico a las nubes hasta que pierdo de vista el cielo azul en el horizonte. Todo el cielo se encuentra sumido en oscuridad debajo de unas nubes de tormenta, que sumado a la lluvia torrencial causa que la visibilidad sea imposible a partir de unos 40 metros de distancia. Pero para mí, ese no es un problema. Por algo poseo el ojo de distancia, y puedo ver el combate sin ningún impedimento. Tengo todo lo necesario para no fallar. Esperando el momento oportuno, no aparto la vista de Atofe ni de Malta, esperando a que finalmente se separen de Badi. Ya llega. El poder mágico que había acumulado en mi mano derecha encontró un punto de salida, forzando a las extensas nubes sobre nuestras cabezas a contraerse en un punto, suprimiendo las violentas corrientes de aire. Y como pude intuir, el momento llegó. Atofe y Malta se lanzaron al mismo tiempo contra Badi Gadi, y este los lanzó en direcciones opuestas con sus fuertes brazos, quedándose solo durante unos segundos. Segundos en los que descargué mi hechizo sobre él. Magia de agua de nivel real, relámpago. Aunque en esta ocasión no fue tanto una descarga, ni un relámpago propiamente dicho, sino más bien, un rayo de luz cegadora que en un parpadeo impactó en el objetivo, seguido de un ensordecedor trueno que seguramente fuera oído a varios cientos de kilómetros en la distancia. La caída del rayo incluso detuvo la lluvia por unos instantes, causando un segundo de luz y silencio ensordecedor. Alzando el agua con una fuerza increíble, quizás por el calentamiento de la misma, o quizás empujada por el embiste. Pero el segundo de silencio fue culminado con ese ensordecedor trueno, que golpeó nuestros tímpanos hasta el punto de dañarlos. Tierra que, agita, envuelve. Aún teniendo a Cliff a escasos metros de mí, apenas fui capaz de escuchar retazos de su aria mientras preparaba su hechizo. Como suelo conjurar en silencio, me costó recordar un hechizo que se aproximara a lo que había escuchado, pero realmente no me costó tanto comprender de cuál se trataba. Decidí retroceder y colocarme en posición de defensa para proteger a Cliff y complementar el poder mágico de su hechizo, mientras veía cómo la ola de agua gigantesca que mi hechizo había ocasionado se acercaba más y más a nosotros. A una terrible velocidad. Pulvis tempestas. Con esas palabras Cliff finalizó el área de la tormenta de arena, que fue originada entre nosotros y la enorme masa de agua que se acercaba a nosotros. Con el hechizo, el agua y la arena se combinaron en un color tierra que acabó ensuciando toda el agua que nos rodeaba, causando incluso que durante varios segundos la lluvia cayera de ese mismo color. Habiendo cumplido mi objetivo, bloqueé mi ojo de distancia para buscar a mi alrededor con más suerte la brillante armadura dorada de Badi Gadi. Aunque no encontré a Badi por ninguna parte. No estoy usando el ojo de distancia, pero... Mirando a mis compañeros, pude ver que ellos también se encontraban buscando a Badi Gadi, pero igualmente, nadie parecía saber dónde se encontraba, ni siquiera Ruiker. Es una armadura dorada, no debería ser difícil encontrarla, y aún así. ¿Lo conseguimos? Sin querer pronuncié esas terribles palabras.
No fue algo voluntario, y realmente no pasa nada por pronunciarlas, pero ciertamente están asociadas a la idea de algo peor en mi cabeza. Cuando me di cuenta de que algo extraño ocurría, ya era demasiado tarde. Solo Eris y Rickard, con sus instintos tan pulidos, reaccionaron a tiempo alzando la vista, sin que nadie más pudiera reaccionar. Ni un segundo más tarde, un enorme pilar de arena se alzaba frente a mí después de que algo cayera del cielo. Solo pude notar unas motas de luz bailando frente a mis ojos en una línea de color dorado durante la caída. Pero como si el tiempo se detuviese, pude ver una figura resplandeciente, bañada en agua turbia, alzarse frente a mis ojos envuelta en un color dorado. ¡Oh! Se me escapó esa pequeña exclamación, mientras comprendía qué era lo que estaba pasando. Entonces pude verlo. Una figura imponente con 4 fuertes brazos se alzaba frente a mí, con un brillo dorado recubriendo toda su piel, incluso en la cabeza, ya que llevaba un yelmo que cubría su rostro por completo. Casi no lo cuento. Del hombro del gigante de oro me llegaron esas palabras. Se trataba de una persona con una cara claramente de mono, completamente cubierta de barro y afanada a la armadura con todas sus fuerzas. Pero las siguientes palabras provinieron de la armadura. Soy Badi-Gadi, el dios de la lucha. El ser que empuña el título de dios de la noche del bando de su amigo Hitogami. Rudeus Greyback. Te reto a un duelo. Me niego. Fuajajajajaja. De nada te servirá negarte. Y sin ningún preámbulo, el gigante de oro me golpeó. Un único golpe fue suficiente para destrozar mi armadura mágica en pedazos y lanzarme volando mientras perdía la conciencia a mitad de vuelo. Conforme mis ojos fueron nublándose, pude ver cómo Eris, Rickard, Atofe y Malta se lanzaron contra Badi-Gadi al unísono. En este día, la tercera ciudad más grande de Vieiril, Eilelul, fue destruida. Cuando volví en mí, me llegó una fragancia agradable. Una fragancia mezclada con un toque sudoroso, pero que seguía siendo agradable para mí. Era un olor encantador al que estaba acostumbrado. Cuando mis ojos comenzaron a abrirse, un mechón de pelo rojo se agitaba frente a ellos, y una sensación cálida llegaba a mi mejilla izquierda. ¿Estás despierto? Una voz reverberó del contacto con mi mejilla, se trataba de Eris. Y con eso por fin me desperté completamente, viendo cómo Eris me cargaba a su espalda. ¿Qué ha pasado? Me bajé de Eris y me puse a analizar todo a mi alrededor. Lo único que pude ver fue un campamento apresurado con varias personas manteniendo guardia. Cliff, Elinalice y Rickard. Perdimos. Después de que Buddy me noqueara, Eris y el resto se enfrentaron a él, pero fueron completamente derrotados. Eris también se desmayó con uno de los ataques de Buddy, y hasta el escudo de Elinalice fue hecho pedazos. Los únicos que quedaron en pie fueron Malta y Atofe, pero Badi-Gadi parecía estar jugando con ellos a cada golpe, lanzándolos por los aires. En cuanto yo caí, Mur tomó el mando y ordenó que todos se retiraran, tras lo que Rickard nos recogió a Eris y a mí y huyó con nosotros. Mientras que Atofe, sus guardias imperiales, Malta, y hasta Sandor, que recobró la conciencia, se quedaron para cubrir nuestra retirada. Comprendo. No sabía cómo reaccionar. Me dejó impactado lo fácil que fue derrotarnos. No me creo exactamente una persona especialmente poderosa, principalmente porque incluso con la MK1, Orsted me derrotó sin problemas. Por eso sé que no soy invencible. Pero no puedo negar que llevo una racha de victorias, y hablamos de derrotar a Atofe e incluso a Alec. Todo se ha dicho, entiendo que a Alec lo vencí junto a varios aliados, pero una victoria es una victoria. Lo que intento decir es que, aunque asumí que era peligroso, no esperaba perder, y mucho menos de un único puñetazo. Es la primera vez que me pasa. Un único puñetazo fue suficiente no solo para destrozar mi armadura mágica, sino también dejarme inconsciente. Así que creo que he podido estar infravalorando a Badi-Gadi.
Sé que Buddy-Gaddy era fuerte, pero no sé. Quizás pensé que aunque se hubiera puesto la armadura del dios de la lucha, Buddy-Gaddy se contendría o sería tan bonachón como siempre. ¿Qué deberíamos hacer ahora? La pregunta provino de Eris, lo que me hizo pararme a pensar en ello. ¿Ahora? ¿Qué se supone que deberíamos hacer ahora? No es que no nos quede ningún plan, pero tras el encontronazo con Buddy-Gaddy, digamos que empiezo a dudar de la eficacia de mis opciones. Por un lado, desconocemos el estado de Sandor, Malta, Atofe y hasta sus guardias imperiales. No es descartable que alguien haya muerto, ya que siguen bloqueándole el paso a Buddy-Gaddy. El número de unidades de las que disponemos es desconocido. Los únicos conocidos son Eris, Ruiger, Cliff, Elinalice, yo y varios guerreros Supar. Aunque todo se ha dicho, ahora que la MK1 ha sido destruida, casi que ni cuento como fuerza de combate. Casi diría que soy un insignificante cero a la izquierda que lo único que puede hacer es formar ríos, crear montañas y hacer arder cordilleras enteras. El problema es que el dios de la lucha se bebería los ríos, saltaría las montañas y extinguiría el fuego con el agua de mis ríos y seguiría su camino como si nada. Incluso bromeando, llego a la más clara conclusión tras analizar nuestras fuerzas. No hay forma de ganar en la situación actual. Lo único que podemos hacer es huir. Richardson. Richard me estaba clavando la mirada. Ese tipo es uno de los 7 campeones mundiales, su fuerza es real. No es alguien que pueda ser derrotado simplemente porque seamos más que él. Entonces, huimos. Como mínimo deberíamos huir hasta la aldea Supar, ¿y después qué? Siguiendo la idea del cuento de los 3 talismanes, debería buscar refugio en el templo y dejar que sacerdote Sama use su ingenio para derrotar a la bruja de la montaña. Después de todo, mi sacerdote Sama, Orsted, se encuentra en la aldea Supar en estos momentos. Pero Buddy-Gaddy y Hisu tienen 2 objetivos, por un lado, acabar conmigo, y por otro consumir el maná de Orsted. Algo me dice que, si Orsted y Buddy-Gaddy luchan, el consumo de maná será increíblemente alto. Ganaremos la batalla, para perder la guerra. Por otro lado, Hisu y Buddy-Gaddy, para conseguir sus objetivos nos seguirán a cualquier parte del mundo. Por mucho que huyamos, nos seguirán la pista y no habrá lugar en el que escondernos. Incluso si nos retiramos aquí, no hay forma de derrotarles. En ese caso, debemos aspirar a un combate honorable contra ellos. Por mucho que sea honorable, una lucha sin posibilidades de victoria sigue siendo una derrota. No podemos vencer, y si morimos desaparecerá toda esperanza. Rudeus, no desesperes. Eris agarró mi mano, dejándome notar sus cálidas y recias manos. Manos que me habían salvado en innumerables veces, y que también habían acariciado a nuestro hijo. Ah. Pensar en ello me calmó lo suficiente para volver en mí. Sigue pensando. Piensa en alguna forma de ganar. Piensa que nos falta muchísima información. Es posible que la armadura del dios de la lucha posea alguna debilidad. Aunque según he oído, la armadura del dios de la lucha fue una obra maestra creada por Laplace, quien tuvo problemas incluso para derrotarla él mismo. ¿De verdad tendrá alguna debilidad? Bueno, puede que no tenga una clara debilidad, pero lo mismo existe una forma de detenerla o retenerla. Debe haber alguna forma de seguir adelante, y como mínimo, obtener información nos ayudará a pensar en algo. La pregunta ahora es: ¿quién nos puede dar información sobre esa armadura? Atofe. No sé en qué situación se encuentra, y además ahora mismo debería estar haciéndonos ganar un tiempo precioso para reagruparnos. ¿Orsted? Sí, Orsted suena a una apuesta segura, y en el peor de los casos, nos puede ayudar a buscar alternativas. Pero no podemos huir. Puede que no podamos hacer nada contra él, pero es un enemigo al que tendremos que enfrentarnos en algún momento. Ahora es tan buen momento como otro. Puede que Atofe, Malta y Sandor no estén a nuestro lado y es posible que ni puedan participar después de esforzarse en demorar al enemigo.
pero debería haber alguna forma de conseguir la victoria en esta situación. Digo esto, pero aunque la victoria sea necesaria y hasta requerida, no me gustaría que los daños colaterales fueran irreparables. Por ejemplo, no me gustaría envolver a la aldea Supar en la batalla, principalmente porque Norn se encuentra aquí. Pero deberíamos tener alguna oportunidad, quizás algo menos de un 1%. Cierto, había olvidado por completo que todavía me queda un as debajo de la manga. Tenía un plan B listo para combates anteriores, aunque al final no hizo ni falta. ¿Cómo pude olvidarlo? Regresemos a la aldea, y preparemos la línea de defensa. Decidí apostarlo todo a mi último as. Entendido. Todos los presentes aceptaron mi propuesta. Una vez todo aclarado, regresamos a la aldea Supar. Lo último que sé sobre mi carta secreta es que todavía estaban preparándola. ¿En qué estado se encontrará? ¿Será lo correcto simplemente esperar a que esté terminada? Conteniendo mis dudas sobre la apuesta que estábamos realizando, me encontraba sentado frente a Orsted en un perfecto seiza mientras le informaba de lo acontecido el día anterior. Ese es mi informe. Desconozco el estado actual de Sandor, Atofe y Malta. Orsted se veía tenso. ¿Badigadi, el dios de la lucha? ¿Acaso sabes cómo podemos encargarnos de él? No es eso. Es cierto que poseo información sobre la armadura del dios de la lucha, pero ni en una sola ocasión he peleado contra Badigadi blandiendo esa armadura. Ya veo. Esperaba esta posible respuesta, pero igualmente me fue imposible ocultar mi malestar, aunque no dejara que se notara en mis palabras. En ese caso, cuénteme todo cuanto sepa sobre la armadura del dios de la lucha, por favor. La armadura del dios de la lucha es la mejor armadura creada jamás por Laplace, y durante todo este tiempo se encontraba en las profundidades del Mar de los Anillos, oculta en una cueva protegida por magia. La armadura brilla con un tono dorado cuando se canaliza poder mágico a través de ella, concediéndole a su portador un poder inimaginable. Aunque la cantidad necesaria de poder mágico otorga a la armadura una conciencia propia que acaba poseyendo la mente de su portador. No me dio la impresión de que Badigadi estuviera siendo controlado. O como mínimo, no parecía que Badigadi hubiera perdido el control total de su cuerpo, además que seguía poseyendo sus recuerdos. Quizás lo estaba haciendo, pero no de una forma descarada, y tampoco es que hablara demasiado con Atofe y Sandor. Hasta que el control sea total deberá pasar cierto tiempo, pero desde el momento en que un ser vivo se enfunde en la armadura del dios de la lucha, ésta comenzará a dominar su mente hasta el punto de que perderá la forma de diferenciar entre aliados y enemigos, y continuará con el único propósito de continuar luchando. Aunque igualmente, el cuerpo de Badigadi es imposible de observar a través de los ojos místicos, por lo que aunque pequeña, existe la posibilidad de que la armadura del dios de la lucha sea incapaz de controlarlo completamente. Si todo eso es cierto, deberíamos asumir que Badigadi no lleva demasiado tiempo dentro de la armadura. Pero recuerdo haber escuchado algo sobre esa dominación en alguna parte, pero no recuerdo bien cuándo. En realidad, la armadura del dios de la lucha es muy similar a tu armadura mágica. La única gran diferencia es que en lugar de utilizar el poder mágico de su portador, el combustible es la propia vida del mismo. Hasta el punto de continuar funcionando hasta la muerte del portador. Teniendo en cuenta que su actual portador es el rey demonio inmortal, Badigadi, debemos asumir que seguirá funcionando casi indefinidamente. Por otro lado, la armadura se adapta a una forma perfecta para su portador, buscando convertirse en el arma ideal para él mismo. Esto implica que el alcance de dicha arma dependerá principalmente del tipo de combatiente que sea el portador, y pensando en Badigadi, el alcance será principalmente cuerpo a cuerpo. Otro aspecto de la armadura es que su brillo dorado causa que la mayoría de hechizos sean anulados, pero con un límite. Diría que tu cañón de piedra de máxima potencia debería poder impactar en el objetivo. Orsted parece saber muchísimo más de lo esperado sobre la armadura. Así que un cañón de piedra habría surtido efecto. Debería haberlo usado en lugar de relámpago. Orsted-sama,
Dijiste que peleaste contra la armadura en otra ocasión. ¿Quién la llevaba puesta? Se trataba de un miembro de la raza marina. Aunque en esa ocasión, su poder mágico fue completamente drenado y murió pronto. ¿Posee información de otros portadores? En ciertas ocasiones yo mismo la he llevado puesto, y conozco de un humano y un demonio que la portaron en una ocasión cada uno. ¿El propio Orsted la ha llevado puesta? Supongo que de no haberlo hecho, no podría comprender tan detalladamente las limitaciones y características de la misma. Viendo que posee tanta información, ¿cómo propone que la derrotemos? Lo desconozco. Mientras lleves puesta la armadura del dios de la lucha, no sientes ni dolor ni cansancio. También eres capaz de luchar al 100% en todo momento. No obstante, esa habilidad se debe a que te fuerza a seguir luchando, y la propia armadura te limita en cuanto a curaciones mientras la lleves puesta. Visto así, si eres capaz de dañar al portador, es posible entrar en un combate de resistencia contra él. Pero contra Badigadi, esa estrategia es prácticamente inútil. La armadura del dios de la lucha continuará en movimiento hasta que su portador muera, pero en este caso, él es inmortal. En otras palabras, es una máquina de movimiento perpetuo. Pero Laplace tuvo que pelear contra él y venció, ¿no? ¿Cómo consiguió derrotarlo? Consiguió sobrepasar los límites de la anulación mágica de la armadura con un hechizo masivo, eliminando temporalmente el cuerpo del portador y separándolos, y por lo tanto deteniendo la armadura. El resultado de ese ataque es el agujero separando los continentes que se conoce actualmente como el Mar de los Anillos. Comprendo. Por lo que un ataque mágico de increíble poder es imposible de anular completamente y puede causar daño al portador. En ese caso, el único problema sería lidiar con la inmortalidad de Badigadi. Pero al menos, tenemos algo con lo que darle forma a un plan. Siempre pensé que el portador de la armadura murió. Jamás pensé que pudiera ser Badigadi. ¿Desconocía esto, Orsted-sama? Ni el propio Laplace sabía en aquel entonces contra quién estaba luchando. Y como el propio Laplace me informó de la muerte del portador en aquel entonces, perdí todo el interés al respecto, y jamás lo investigué detenidamente pensando que no existía la posibilidad de que se repitieran esos acontecimientos. Laplace. ¿Fue el propio Laplace el que te habló de ese suceso en un ciclo anterior? Así es. Soy el hijo del primer dios dragón, y comparto con Laplace la meta de acabar con el dios humano Hitogami. Pero dijiste que para hacerlo necesitas matar a Laplace. En efecto. Para alcanzar el lugar en el que se encuentra Hitogami, es necesario reunir los tesoros que encierran los 5 generales dragón en su cuerpo, matándolos en el proceso. Creo que esta es la primera vez que Orsted ha dicho abiertamente que necesita matar a los generales dragón. Al final tenía yo razón. Intuyo que no podemos contar con la ayuda de Perugius en nuestra odisea. Yo no ayudaría a nadie que tuviera la intención de matarme más adelante. Aunque supongo que este no es lugar para discutir el asunto. Probablemente este tema te desagrada. No, nada de eso. Y menos en esta situación, el muro que se encuentra frente a mí es otro. Badigadi. ¿Por qué Hitogami no utilizó antes esta baza? ¿Será que para hacer cambios en el futuro era complicado usar a alguien como Badigadi, con lo espontáneo que es? O quizás sea la última línea de defensa, que guarda como su as en la manga protegiéndole de cualquiera de sus enemigos en la sombra. No sería descabellado, la última vez que pude ver a Hitogami, parecía estar contra las cuerdas. Pero Badigadi es el dios de la lucha, el tercero de los 7 campeones mundiales. Una armadura que lleva a su portador hasta su máximo potencial a cambio de su energía vital, y un ser inmortal con una energía inagotable. Una combinación perfecta. Maldición, nerfé en esto. No solo eso, parece que Badigadi lleva cientos de años siendo apóstol de Hitogami. ¿Por qué si eso es así, en ningún ciclo hasta este momento Hitogami ha decidido jugar esta mano? ¿Por qué ha decidido usarlo ahora? La única posibilidad que se me ocurre es que yo he forzado su mano en esta ocasión.
¿Qué piensas hacer? Pelear. No existe escapatoria. Comprendo. En ese caso, también iré. Será la primera vez que combata contra el verdadero dios de la lucha, pero no debería ser imposible de vencer entre los dos. Conforme decía estas palabras, Orsted se levantó, pero antes de que terminara de incorporarse, lo detuve. No, espera aquí, por favor. Orsted se sentó nuevamente, y aunque no podía verle el rostro con la máscara puesta, siento que no esperaba esas palabras por parte mía. Orsted-sama, si pelearas ahora, consumirías una gran cantidad de poder mágico, lo que significaría perder la guerra. No serviría de nada. Si tú mueres aquí, también implicará perder la guerra. No serviría de nada. Supongo que eso también es cierto. ¿Debería replantearme la situación? Con todo lo lejos que hemos conseguido llegar, siento que me gustaría al menos intentarlo hasta asegurarme de que no hay ninguna posibilidad de vencer. Puede que sea necesario que pelee, Orsted-sama, pero antes de eso, quizás sea posible que yo debilite al dios de la lucha. Perderás la vida. Si ese fuera el caso, le pido por favor que proteja al resto de mi familia. No quiero morir aquí, me gustaría poder regresar a casa con vida. Pero la situación actual es en sí misma de vida o muerte. Por lo que he podido comprender, esta es la carta final que poseen tanto Hitogami como Hisu. Existe la posibilidad de que tengan algún otro as debajo de la manga, pero siendo realistas, Rey Oscuro Vita, Dios del Filo, Dios del Norte y Dios Ogro, todos esos obstáculos han sido vencidos y ahora Dios de la lucha. No debería haber nada más por encima de todos ellos. Tenemos frente a nosotros a dos apóstoles de Hitogami, y todas las grandes bazas han sido usadas o expuestas. Derrotar también al dios de la lucha, tercero de los 7 campeones mundiales, implicará un duro golpe en las fuerzas de Hitogami. Si vencemos ahora, la victoria estará prácticamente asegurada. Comprendido. Pero tan pronto como comprendas que te es imposible vencer, deberás retirarte inmediatamente. ¿Me has oído? Gracias por su apoyo. Agradecí de todo corazón antes de ponerme en pie. Una cosa. ¿Ha contactado Roxy con usted, Orsted-sama? Aún no. Ya veo. Cuando lo haga, por favor, hágamelo saber de inmediato. Orsted asintió y salí de la casa, encontrándome con nuestras fuerzas nada más abandonar el recinto. Eris me estaba clavando la mirada con un brillo peligroso en sus ojos mientras emanaba de ella una sed de sangre. Richard a su lado simplemente mostraba una tranquilidad absoluta sin perderme de vista. Cliff por su parte estaba algo nervioso y asustado, pero decidido. El Inalis, sin embargo, se posicionaba indicando que su prioridad era proteger a Cliff de cualquier peligro. Doga tenía lágrimas en los ojos tras enterarse de la derrota de Sandor. Sanova se notaba tranquilo, aunque debido a que su ropa acabó hecha añicos en el anterior combate, se encontraba vestido con ropa típica Supar. Y tras ellos, varios guerreros Supar que harán lo imposible por defender la aldea. Este grupo, aunque dedicados, no me parece suficiente. Después de todo, de momento podemos entender que Sandor, Atofe y Malta no estarán disponibles, y su pérdida será difícil de reemplazar. Puede que Sanova y Doga sean buenos sustitutos del dios ogro, y ciertamente Badigadi es un combatiente físico de cuerpo a cuerpo, por lo que en ese aspecto no debería haber problema. Pero es evidente que son inferiores comparados con el dios ogro, y no sabemos lo que esa inferioridad puede representar en combate. Ciertamente este equipo tiene la posibilidad de ganar tiempo durante 2 días, aunque diría que como mínimo, un día estaría asegurado. Pero en ese tiempo, las probabilidades de que mi carta del triunfo llegue son escasas. Por no hablar de que ni con mi último as en la manga tendremos asegurada la victoria. Lo que supondría que mis compañeros habrían muerto en vano. Adelante. Pero aún conociendo todo esto, di un paso al frente, con un plan que no aseguraba la victoria. Puede que esté equivocado, y tenemos aún suficiente tiempo para preparar el campo de batalla a nuestro favor, pero Buddy, no,
El dios de la lucha no es un enemigo que pueda ser influenciado con pequeñas trampas. Todos y cada uno de los integrantes del grupo me acompañaron sin discutir mi decisión, dirigiéndonos a combatir al número 3 de los 7 campeones mundiales por encima de nada que hayamos combatido hasta ahora. El dios de la lucha. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.